Nosotros somos Aceves Guerrero, Andrea Lisbeth y García Rivera El Gaibón, y hoy les vamos a presentar la Escuela Sociohistórica. La escuela sociohistórica se refiere al círculo de psicólogos reunidos en torno a la figura del pensador Lev Semyonovich Vygotsky. Esta escuela llevó a cabo en la recién constituida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas investigaciones relacionadas con los procesos psicológicos superiores. ¿Quién es Vygotsky? Lev Semyonovich Vygotsky nació en Rusia en el año de 1896, psicólogo ruso perteneciente a una familia de origen judía de clase media. Estudió medicina y leyes en la Universidad de Moscú. Trabajó como profesor de literatura en Gómel, desde que terminó sus estudios en 1917 hasta el año 1923. Más tarde fundó un laboratorio de psicología en esa misma escuela, donde dio numerosas conferencias que dieron pie a su obra de psicología pedagógica. Las investigaciones de Vygotsky se centran en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. Al final de sus días trabajó sobre problemas educativos. Es considerado el padre de la psicología histórico-social soviética. Entre sus obras más ilustres destacan Psicología del arte y Pensamiento y lenguaje. Vygotsky murió de tuberculosis con tan solo 38 años. El origen de los procesos psicológicos superiores. Las funciones cognitivas como el pensamiento, el lenguaje, la memoria o la atención voluntaria fueron base de las investigaciones con la pretensión de desvelar el origen social de la mente humana. Los primeros hombres destacables junto con Vygotsky fueron Luria y Leontiev, quienes dejaron huella en la psicología universal, fundamentalmente en el campo de la neuropsicología. Vygotsky, Luria y Leontiev, los llamados la Troika, formaron un grupo de trabajo muy activo cuyo objetivo era superar la crisis en la que se hallaba la psicología dividida desde hacía medio siglo en dos aproximaciones, alejadas una de la otra. La una pretendía hacer de la psicología una ciencia natural, fisiológica, obviando las funciones mentales superiores, y la otra, a pesar de ocuparse de dichas funciones, lo hacía desde una mera descripción fenomenológica, constituyendo una aproximación claramente mentalista. La teoría sociohistórica propone analizar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de la internalización de las prácticas sociales específicas. Los procesos psicológicos superiores se originan en la vida social, es decir, en la participación del sujeto en las actividades compartidas con los otros. Las principales características de los procesos psicológicos superiores son que están constituidos en la vida social y son específicos de los seres humanos. Regulan la acción en función de un control voluntario, superando su dependencia y control por parte del entorno. Están regulados por la conciencia o la necesitaron en algún momento de su constitución. Utilizaron durante su organización formas de mediación, particularmente mediación semiótica. Vygotsky planteó el desarrollo humano como un proceso dialéctico de internalización de la cultura provista por un contexto sociohistórico. Una función que aparece primero entre las personas, queda transformada en otra función que afecta al interior del alma del individuo y por lo tanto el orden individual. Ese es el proceso de internalización. Las características del proceso de interiorización es 1. Que no es un proceso que copia la realidad en un plano interno. El segundo es que la realidad externa es de naturaleza social transicional. El mecanismo específico del funcionamiento es el dominio de las formas semióticas externas. El plano interno de conciencia resulta de naturaleza casi social.
La constitución de los procesos psicológicos superiores requiere la existencia de mecanismos y procesos psicológicos que permitan el dominio progresivo de los instrumentos culturales y la regulación del propio comportamiento. El lenguaje es el ejemplo paradigmático, puesto que cumple el doble papel de ejemplificar los procesos psicológicos superiores, y es el instrumento central de mediación para la interiorización de los procesos psicológicos superiores. El lenguaje es principio de una función comunicativa y luego otra referida a la regulación del propio comportamiento. El lenguaje sirve como instrumento para producir efectos sobre el entorno social. El lenguaje puede a su vez amoldarse sobre el propio sujeto. El lenguaje está implicado centralmente en la reorganización de la propia actividad psicológica. Otro punto de fundamental importancia en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores es el papel desempeñado por el aprendizaje. El desarrollo de las funciones psicológicas superiores dependerá del aprendizaje que ocurre en un determinado grupo cultural, por las interacciones entre sus miembros. En esa perspectiva, el aprendizaje es contemplado como un proceso que antecede al desarrollo, ampliándolo y posibilitándolo. En otras palabras, los procesos de aprendizaje y desarrollo tienen influencias mutuas, generando condiciones en las que a mayor aprendizaje, mayor desarrollo y viceversa. Entre estos dos niveles hay una zona de transición, en la cual la enseñanza debe actuar, pues es por la interacción con otras personas que serán activados los procesos de desarrollo. Esos procesos serán interiorizados y formarán parte del primer nivel de desarrollo, convirtiéndose en aprendizaje y abriendo espacio para nuevas posibilidades de aprendizaje. Vygotsky considera la existencia de dos niveles de desarrollo. Uno corresponde a todo aquello que el niño puede realizar solo y el otro a las capacidades que están construyéndose. Es decir, se refiere a todo aquello que el niño podrá realizar con la ayuda de otra persona que sabe más. Esta última situación es la que mejor traduce el nivel de desarrollo mental del niño. El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar solo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez que se han internalizado estos procesos, se convierten en parte de los logros evolutivos independientes del niño. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. En el desarrollo humano se pueden distinguir 1. Una vía biológica, en donde vienen actos y procesos naturales del comportamiento, y 2. Una vía cultural, que se traslada en funciones psicológicas superiores. El desarrollo es sociobiológico, hay una interrelación de lo biológico con lo cultural. El concepto de desarrollo se redefine a partir de interacción, internalización, mediación a través de signos y evolución de los procesos. El método de la teoría sociohistórica. Primero, es genético, ya que considera los fenómenos desde su origen. La génesis de los procesos psicológicos implican cambios cualitativos, la progresión y los cambios genéticos. Además, se definen en términos de instrumentos de mediación. Y por último, las funciones psicológicas se desarrollan en el curso de la evolución humana. Los aportes que hace Vygotsky a la psicología es que constituyó su insistencia en el notable influjo de las actividades con significado social en la conciencia. Él pretendía explicar el pensamiento humano en formas nuevas, rechazaba la doctrina de la introspección y formuló muchas de las mismas objeciones a los conductistas. Quería abandonar la explicación de los estados de la conciencia y referirse al concepto de conciencia. Del mismo modo,
Rechazaban las explicaciones conductistas de los actos en términos de las acciones anteriores, antes que descartar la conciencia o la función del ambiente. Buscaba una región intermedia que diera cuenta de la influencia del entorno por sus efectos en la conciencia. Vygotsky cree que el fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y por lo tanto fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. Dirá que el entorno social influye en la cognición por medio de sus instrumentos, es decir, sus objetos culturales, como son autos, máquinas, etc., y su lenguaje e instituciones sociales, iglesias, escuela. El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interacciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vygotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno. Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vygotsky y el tema de la cognición situada es el de la condición social del aprendiz, que se desenvuelve al lado de los expertos en las actividades laborales. Los aprendices se mueven a una zona de desarrollo próximo, puesto que a menudo se ocupan de tareas que rebasan sus capacidades. Al trabajar con los versados, estos novatos adquieren un conocimiento compartido de proceso importante y lo integran al que ya saben. Así, esta pasantía es una forma de constructivismo dialéctico que depende en gran medida de los intercambios sociales. En el término de este semestre y en relación con la materia Teorías y Sistemas de la Psicología, cabe señalar que la filosofía o pensamiento racional influyó y sigue influyendo en las acciones y reacciones del ser humano, en especial en el contexto de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, principalmente en el momento de aplicar la psicología, donde se desarrolló la escuela sociohistórica, siendo Vygotsky uno de los psicólogos preocupados por cómo reacciona el hombre en su entorno y cómo éste modifica la conducta de cada sujeto. Es por medio del lenguaje que internalizamos los conocimientos del medio social y de la cultura que en esos momentos prevalece y promueve cierto tipo de conducta. El gobierno utiliza la psicología para el sometimiento de las naciones, para un beneficio propio y no como intervención para mejorar al ser humano como un ser social. Esta materia me permitió conocer mucho más acerca de los inicios de la psicología, así como abrir mis horizontes y mi capacidad crítica al momento de analizar cada pensador y sus teorías. Decidí tomar a Lev Vygotsky porque considero que sus enseñanzas son muy valiosas, no solo para la psicología, sino en otras áreas, como la educativa. Este autor nos dejó un legado que hasta nuestros días es aceptado y tomado como base en el desarrollo del ser humano. Sin duda, es una lástima no haber podido contar con más obras de este importante pensador. Considero que Vygotsky no solo nos aporta ideologías bastante acertadas, sino la base para el entendimiento del ser humano en sociedad.